Hay que hablar del Grupo L y hay que hablar de la que fue finalista en 2018, una selección croata que por supuesto llega al Mundial 2026 con muchas ganas de demostrar que Zlatko Dalic es capaz de volver a hacerlo, es capaz de sorprender de nuevo, es capaz de liderar una Croacia que pueda mirar arriba en este Mundial. Y lo vamos a ir comprobando, pero lo cierto es que esta Croacia a mí me deja algunas dudas. Es verdad que tiene jugadores de contrastadísima calidad, creo que hay futbolistas con un nivel increíble como puede ser Luka Modric, pero que ya no están en su mejor momento físico y eso es lo que me genera algunas dudas. Ahí está Perisic, ahí está Modric, creo que hay un relevo generacional muy importante que hacer en esta selección croata y que no se termina de hacer en ningún momento y eso yo creo que es algo muy mejorable. Veremos si esta Croacia es capaz de resucitar esas sensaciones, ¿no?, que vimos precisamente en el fútbol de esa selección croata en 2018. Veremos si es capaz, veremos si nos puede llegar a sorprender. Nos vamos a ir a la pizarra táctica para entender un poquito mejor por dónde van los tiros en esta Croacia de Dalic, en esta Croacia que yo creo que tiene muchas cositas a reseñar. Obviamente empezamos con la portería, un Livakovic que me parece que está muy por delante de Pandur y de Kotarski. Me gusta mucho Kotarski, tengo que decirlo, pero creo que son dos porteros que de momento no van a contar para Dalic como titulares. Creo que la línea de 4 atrás es inflexible, 4-3-3 o 4-2-3-1 casi siempre, si no siempre. Y estamos hablando de una Croacia que se va a proyectar, yo creo que con 4 atrás para intentar sujetar un poquito ese mediocampo que yo creo que también es importante mantener para dominar un poco esas zonas intermedias, darle un poquito de coherencia a la salida de balón y luego liberar un poco a ese interior cerca del área rival que puede ser muy importante. En este caso creo que sería Kramaric. Pero bueno, dentro de las piezas centrales, Vuskovic y Sútalo, me vais a permitir la licencia de meter a Vuskovic. No sé si va a ser titular, porque hay jugadores que yo creo que podrían entrar por delante de él. El caso de Erlich, el caso de Kaletakar. Sí que me parece que son jugadores que pueden estar por delante de Vuskovic, pero creo que no ha habido un central croata en toda Europa que haya jugado mejor que Vuskovic. Esa es la realidad. Es verdad que podríamos entender incluso que Guardiol jugara por dentro y utilizar, ¿no?, a alguno de los jugadores en esa banda izquierda, incluso utilizar a Perisic como carrilero, jugando un poco con esa línea de 3 que podríamos llegar a ver, pero me parece que va a ser Guardiol el lateral izquierdo con otra pieza, ya sea Kaletakar, ya sea Erlich o Pograncic, los que puedan estar en esa defensa, ¿no? Pero bueno, yo opto por Sútalo, Vuskovic, Stanisic en esa banda derecha, un jugador que a mí personalmente me gusta mucho. Guardiol por banda izquierda, un jugador que yo creo que va a poder cerrar en 3 en algunos momentos, cambiando un poco al 3-4-2-1, que yo creo que también en este sentido Zlatko Dalic ha estado ensayando bastante con 3 centrales, y yo creo que sobre todo de cara a partidos de máxima exigencia, ¿no?, para cerrarse un poquito más por medio y tener mayor protección en esos carriles interiores que tanto hemos hablado en algunas otras selecciones. Kovacic y Modric como esa dupla, sobre todo por dentro, jugadores que yo creo que poco se tiene que hablar de ellos para saber que son esenciales. Kramaric como pieza libre en esa media punta. Yo creo que aquí podrían aparecer otros nombres que a mí personalmente me gustan mucho. El que más, Martín Maturina. Luego obviamente están los Susic, que a mí me parece que son jugadores que pueden aportar muchísimo, tanto Luka como Petar, y yo creo que son jugadores que podrían aportar mucho en esta posición. De hecho, Maturina también podría aparecer por banda. Dicho esto, en las bandas yo creo que Ivan Perisic, aunque tiene ya mucha edad, creo que es un jugador importantísimo para Dalic, con su total confianza, y por derecha Pasalic, que creo que también es un jugador que tiene que tener esa búsqueda sobre todo de verticalidad. Dentro del área, Budimir, yo creo como principal pieza dentro de esta selección, y obviamente con la opción de Petar Musa, que me parece que es un jugador que también podría aparecer como posible delantero centro en este equipo. Dicho todo esto y interpretando un poquito lo que es esta selección, hay que decir, ¿no?, que es una selección que tiene esa intención de dominar a través del pase, a través
de la conexión de sus centrocampistas. En ese sentido, yo creo que el triángulo, ¿no?, entre Modric, Kovacic y Kramaric es muy importante. Luego también hay que tener en cuenta, ¿no?, que sus jugadores exteriores, en este caso Pasalic y Perisic, son jugadores que tienen esa doble vía. Sobre todo Perisic es un jugador que va a intentar abrir mucho el campo. Stanisic es un jugador que yo creo que sí que va a evolucionar y que va a añadir profundidad, y sobre todo Guardiol creo que va a intentar incorporarse mucho en esa zona interior para poder hacer una asimetría, ¿no?, en algún momento en esta selección. Hay que tener en cuenta que Budimir sí que es un jugador que no está tan proyectado, ¿no?, hacia esa posibilidad de bajar a zonas de conexión, de asociación. Yo creo que en ese sentido es una selección que fundamenta su juego en tener el balón, pero a pesar de que utiliza esa creatividad y la técnica de los centrocampistas para obtener conexiones por dentro, creo que es un equipo que también domina mucho por fuera y tiene la posibilidad de encontrar esos envíos al área para un jugador que sobre todo está muy dotado a la hora de rematar a portería tras esos envíos en largo, ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta. Aparte de esas búsquedas de tercer hombre que estamos comentando, y sobre todo de esa dimensión asociativa de este equipo, estamos hablando de una Croacia que yo creo que tiene grandes prestaciones, ¿no?, a la hora de atraer la presión rival, intentar conectar esas secuencias tácticas, romper líneas rápidamente y liberar sobre todo un tercer compañero que pueda ser un poco el que percuta, ¿no?, dentro de las posibilidades que pueda llegar a dar el equipo, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que Pasalic se puede meter mucho por dentro, conectar mucho con Kramaric, que es un jugador que se va a meter mucho en el área. Creo que es un jugador con esa capacidad, esa lectura de atacar el espacio, y sobre todo se va a liberar mucho a Modric, ¿no?, que es un jugador que siempre va a estar en zonas intermedias. La altura la va a dar Stanisic, y luego Guardiol, Vuskovic y Sútalo sí que pueden abrirse mucho más en esa disposición de tres centrales, con la posibilidad de que Guardiol de vez en cuando viaje un poquito hacia esas zonas interiores que le pueden dar muchas prestaciones, no solo en lo que puede ser su llegada al área, sino también en lo que yo creo que también es más importante, ¿no?, o lo que probablemente le importe mucho más a Dalic, que es la presión hacia zonas en las que un robo sobre Perisic pueda suponer una contra rival. En ese sentido es un jugador que tiene esa capacidad, ¿no?, para saltar a la presión en momentos de crisis. Eso yo creo que es algo muy interesante dentro de esta Croacia, sobre todo porque es un equipo que tiene una intensa intención siempre de ir a la presión, de jugar un poco en ese bloque medio alto, y sobre todo tener una presión coordinada, no intensa, continua, pero sí que buscando un poco forzar ese error en el equipo contrario que le permita de alguna manera tener la posibilidad de no replegarse y no meterse en un bloque bajo, porque ahí es donde puede sufrir un poquito más. Aunque yo sí que creo que con la llegada de Luka Vuskovic a este contexto de selección ganan mucho en esa presencia y en ese juego aéreo, yo creo, en área propia, que eso yo creo que es algo que también irá potenciando la propia evolución de este equipo, ¿no? Luego sí que es un equipo que tiene esa flexibilidad adaptativa, es un equipo que puede mutar un poco de sistema en pleno partido. Ya hemos visto, por ejemplo, el tema de la línea de 3 atrás, que esto yo creo que es una evolución bastante interesante ya de por sí, pero por supuesto también esa línea de 3 que junta un poco este pivote que es Kovacic con dos jugadores interiores que pueden tener clara predisposición a cambiar de posición y de rol. Pasalic ha partido de la banda a esa posición más interior, y el propio Kramaric, que nacía como medio punta, está jugando casi como un segundo delantero. Por lo tanto, sí que creo que esto es importante, ¿no? Esa flexibilidad a la hora de encontrar salidas y de construir el juego, creo que esto Croacia lo tiene, y es un equipo que yo creo que lo puede desarrollar bastante bien. Y luego algo que yo creo que comparten un poco la Croacia de 2018 y la Croacia de 2026, más allá de algunas piezas, yo creo que es esa resiliencia, esa capacidad para manejar la presión, ¿no? Esa presión externa que siempre se tiene en un equipo que tiene grandes glorias como Luka Modric o como Ivan Perisic. Yo creo que son jugadores con una mentalidad ganadora increíble, destacan muchísimo en partidos eliminatorios. Hay que tener en cuenta que en 2018 jugaron un partido completo más solo por las prórrogas, y esto yo creo que es algo importante, ¿no? Yo creo que es un equipo que sigue dominando desde lo psicológico, ¿no? Y sigue siendo un equipo muy interesante desde ese punto de vista. Por lo tanto, saber manejar esa presión, saber manejar lo que supone
jugar un mundial creo que es muy importante, y ese temple inquebrantable de algunas figuras como Modric, yo creo que le pueden venir muy bien incluso para construir esa evolución que pueda llegar a ser la Croacia del futuro, y sobre todo demostrar, ¿no?, a algunos de sus jugadores que tienen esa capacidad, ¿no?, de poder sobreponerse a lo que es la presión o la exigencia en un espacio como es el Mundial. Si nos detenemos en algunas de las piezas importantes dentro de este equipo, obviamente tenemos que hablar de Modric. Yo creo que es un motor creativo a pesar de su edad, a pesar de su recorrido, de su estado físico. Creo que en el Milan ha sido fácilmente el mejor jugador del equipo, sin duda. Es un jugador que atrae marcas, que tiene el imán ofensivo, ¿no?, de siempre generar, ¿no?, muchísimo, tanto por dentro como por fuera, siendo un jugador que interpreta muy bien cuándo conectar en corto, cuándo conectar en largo, cuándo acelerar, cuándo decelerar. Es un poco el organizador, ¿no?, de este equipo, a pesar de que un jugador también muy importante como Kovacic también merece la pena resaltarlo, ¿no? Es un jugador con una capacidad increíble para sostener la estabilidad del equipo, futbolista que como pivote posicional gana mucho, y sobre todo cuando le dejan un poco suelto a la hora de recorrer metros, de conducir. Creo que es un jugador que además se entiende muy bien con Modric y facilita un poco que sean jugadores que tengan la manija del partido, ¿no? Y luego sí que me gustaría hablar de Kramaric, que es un jugador que quizá no nos hemos detenido mucho en su importancia a la hora de atacar el espacio, siendo Budimir una referencia pura, ¿no? Yo creo que es un jugador que tiene esa capacidad primero de finalizar de manera letal, es un jugador con la portería en la cabeza, pero luego es un jugador que lee muy bien los espacios libres, que tiene capacidad para moverse dentro de esa zona del área, de moverse por fuera, de generar espacios que puedan utilizar otros compañeros, pero sobre todo es un gran atacante de espacios, ¿no? Y es un jugador que le gusta mucho más llegar que estar, y eso yo creo que en esta selección croata es muy importante. Y me voy a detener también en Guardiol. Creo que es un eje estructural dentro de esta selección. Es verdad que para mí incluso está un poquito maltratado, ¿no?, en el hecho de que como no hay jugadores que puedan dar el nivel que él da en ese lateral izquierdo, le hacen tener prestaciones peores al no jugar en su posición. De hecho, la pareja de centrales Guardiol-Vuskovic me parece que puede ser muy tocha, muy pero que muy tocha. El tema es que es un jugador que es iniciador de ataque, que tiene una gran salida de balón, que tiene una capacidad para dar pases largos también muy importante, que luego además domina muy bien en espacios cerrados y también muy bien en el juego aéreo. Por lo tanto, es un futbolista que tendría que jugar como central. Le pasa un poquito como a Joshua Kimmich, ¿no?, que siendo uno de los mejores mediocentros del mundo tiene que jugar en banda. Bueno, pues aquí pasa un poquito lo mismo, y esta es la realidad de Guardiol y de lo que funciona o lo que no dentro de esta Croacia, que de momento pues no ha encontrado un lateral izquierdo que convenza como para poder meter a Guardiol como central. Si esto cambia en el Mundial, lo celebraremos, porque creo que Guardiol tiene que ser central y tiene que ser una pieza muy importante, sobre todo para el futuro, creo que ya en el presente, de esta selección croata. Así que nada más, espero que os haya parecido interesante, espero que os haya gustado un poquito este vídeo repasando lo que puede ser Croacia en este Mundial, espero que os haya parecido útil, y por supuesto quiero que me dejéis en comentarios si creéis que puede llegar a emular las características que vimos en 2018, o si creéis que algunas de estas piezas no van a tener el rendimiento esperado en este Mundial 2026. Dejádmelo en comentarios, os leeré, y por supuesto os voy a invitar a suscribiros si no lo estáis ya, a dejar el like para que este vídeo se vea cada vez más y a más gente, y por supuesto muchas gracias como siempre por estar al otro lado.